Esos objetos arqueológicos musicales que vemos hoy en día en los museos, ¿crees que en un momento dado fueron perseguidos por la conquista? ¿A esa conclusión podemos llegar? Hay documentos, ellos llamaban los taquis. ¿Qué prohibían, Mario? Desde los mismos instrumentos musicales y los bailes. ¿Quién construía el templo de San Francisco? ¿Quién hacía los cuadros, las imágenes, las esculturas? ¿Quiénes iban a cantar? ¿Quiénes iban a cultivar? Mucho antes de las repúblicas y de los mapas, los habitantes de este territorio hoy llamado Ecuador fabricaban instrumentos, producían sonidos y utilizaban la música para celebrar y conectarse con lo sagrado. ¿Qué ocurrió siglos después para que estos sonidos ancestrales terminaran convirtiéndose en pasillos, albazos y arabíes y sanjuanitos? Nos acompaña el musicólogo Mario Godoy, uno de los investigadores más importantes de la música ecuatoriana. Bienvenidos, hablemos de Quito. ¿Hace cuántos años, Mario, y dónde se encontraron los primeros instrumentos que le dieron origen a la música en este territorio? Bueno, es tan arriesgado decir fechas porque la arqueología cada vez nos va dando sorpresas. Entonces, de las cifras que teníamos, por ejemplo, en los años 70 o los puntos referenciales que teníamos del mismo Ecuador o de Latinoamérica, han dado vuelcos, ¿no? Hay nuevas visiones, hay nuevos descubrimientos. Y yo estoy primero muy contento de que en el momento actual hay un equipo de musicólogos muy prestigiosos de nuestro país, como Carlos Freire, Janet Alvarado, Juan Mullo y otros que están justamente dedicados en darnos a conocer, en iluminar este que es uno de los capítulos ecuatorianos muy desconocidos. Ahora, por ejemplo, debo decirles, siendo coherente con el inicio, por ejemplo, Caral en el Perú prácticamente nos cambió todo. Porque teníamos estas referencias, pugnas, que sí, que esto, que este otro. Pero Caral nos ha dado pues referencias de que está con una antigüedad que igual que Egipto y esas cosas, ¿no? Y entonces, con esos antecedentes yo no me atrevo a decir, esta es la más antigua, o esto de aquí, o esto de acá. Eso como antecedente general. Otra cosa, yo diría que uno de nuestros ya como ícono de nuestra música de aquellas épocas son las botellas Silvato en general. Eso es ya un símbolo, eso es algo propio, aunque tampoco es exclusivo de Valdivia, por ejemplo. También se han encontrado, porque como tú bien señalas, pues los hechos culturales no se quedan en el puente de Rumichaca ni en Aguas Verdes, sino que son hechos que gestan, que son manifestaciones regionales en muchos de los casos. Además, los límites fueron arbitrarios. Es verdad. Entonces, eso les digo, también se han encontrado botellas Silvatos en otros lugares. Pero hasta el momento, todo esto es muy frágil. Hasta el momento, por ejemplo, Valdivia es un alto referente de la arqueomusicología ecuatoriana. Yo sé que muy pronto vendrán otros compañeros que están especializándose en estas cosas y que van a darnos datos con mayor precisión. Pero al menos yo lo que puedo decir, que el hombre desde siempre, desde sus inicios, ha hecho música. La música es tan antigua como el hombre. Y no es que tuvo que usar cosas extrañas, sino que fue su mismo cuerpo, o sus saltitos, o sus palmoteos, o sus golpes en el cuerpo, o coger semillas, o coger guijarros, o alas de ciertas mariposas, sus collares, con eso hacía música. E imitaron los sonidos de la naturaleza. Así es, claro, los con pájaros, los pájaros, ríos. así es. Entonces, esa es podríamos decir, una música que está más bien vinculada a la vibración del universo. Ahora, también otro instrumento que se me viene a este momento a la memoria son estos caracoles, ¿no? Especialmente se habla aquí mucho de la concha spondylus. Entonces, por ejemplo, en México se han encontrado en algunos sitios sagrados de las ruinas arqueológicas de México varios de estos pututos, llaman algunos, de estos caracoles, de estos churros, ¿no es cierto? Pero que ellos mismos dicen, esto no es de aquí no tenemos de la concha spondylus, eso viene del Ecuador, o sea, ahí se ve, actual Ecuador. Entonces ahí se ve ese dinamismo, esa sacralidad
Ya como tú bien señalas, en el convivir, en lo que las manifestaciones nuestras tendríamos que de alguna manera separar el tiempo ordinario, ¿no?, del tiempo especial, la fiesta, o también el mundo profano, podríamos decirlo, en palabras contemporáneas, y el mundo sacro. Pero en estos siglos primeros de la presencia del hombre en lo que actualmente es Ecuador, en la Real Audiencia de Quito, antes, etcétera, pues es un hombre muy vinculado a la tierra, a la Pachamama, que está en vibración con el universo, que está en armonía con el universo. Y entonces su quehacer musical, su música es eso, él está dialogando con los dioses. Es especialmente una música sacra. Y ahí vale la pena, por ejemplo, mencionar algo que está vigente en la zona de la provincia de Chimborazo, en los cantos agrícolas, el famoso Jawai. Entonces, este es un canto agrario. Precolombino. Tenemos referencias de que se lo cantó en la siembra del maíz, ¿ya? Porque somos pueblos de la cultura del maíz, o las patatas. Pero después viene, por ejemplo, Fray Jodoco Rique, él trae el trigo. Y lo que ahora hemos visto durante el siglo XX y en estas últimas décadas, es los cantos del Jagua en la cosecha del trigo o la cebada. ¿Y la conquista destruyó las tradiciones musicales originarias o provocó una fusión de distintas maneras de hacer música? Hubo dos puntos de vista y también ahí yo diría grupos religiosos que estuvieron ¿cómo le diríamos?, siguiendo las ordenanzas tanto del mismo clero, que prohibía el uso de tales o cuales instrumentos musicales, de tales o cuales cantares, o ellos llamaban los taquis. ¿Qué prohibían, Mario? Desde los mismos instrumentos musicales y los bailes. El problema es que con la conquista hay una nueva estética, hay una nueva creencia de los dominadores, que su música era la perfecta, que su música era la bella, que su música era la mejor. Entonces todo lo que no coincidía con lo que ellos pensaban, los dominantes, entonces era profano, era fea, era infernal. No gozaba de estética. Entonces ahí está esa pugna. Incluso hay ordenanzas. Los obispos también ahí mandaban sus circulares que en esos sitios donde se celebren esas fiestas, donde tocan destruyan esos instrumentos, destruyan esos cantares, destruyan esos taquis. Y ahí aprovecho, por ejemplo, para entender la palabra taqui, que me llamó mucho la atención. A veces nosotros en español tenemos para cantar un verbo, para bailar otro verbo, para celebrar otro verbo, para beber otro verbo. Pero ellos tienen una sola gran palabra, los taquis. Entonces era esto, era cantar bailando, por ejemplo. Pero no solo era cantar bailando, era celebrar. Era todos los verbos que he mencionado en una sola. Esos objetos arqueológicos musicales que vemos hoy en día en los museos, ¿crees que en un momento dado fueron perseguidos por la conquista? ¿Es a esa conclusión podemos llegar? Hay documentos. Hay documentos. Claro, ¿y a cuáles debemos referirnos? Son documentos especialmente de la iglesia. Y ahí hay incluso, por ejemplo, de Fray Pedro de la Peña en el siglo XVI. Entonces ahí prohíben los taquis, que ya acabo de explicar, que es una actividad festiva, musical, dancística y también de celebración, de libación, de tomar chicha y esas cosas. Había otra concepción de la música, entonces. Claro, pero se prohibía eso. Ya digo, pero es la pugna entre lo bello, lo estético, que lo creían que era lo perfecto, y lo otro era diabólico, inclusive recuerdo que lo tratan así. Entonces eso había que eliminar. Lo curioso es que pese a todas esas consignas, a todos esos documentos, está vigente en muchos de los casos. Obvio que se ha perdido mucho, ¿ya? Pero aquí debo resaltar una vez más el quehacer de los franciscanos, que ellos se dieron cuenta que mucho más efectivo era el quehacer musical aprovechando lo que ellos tenían o valiéndose de. Por ejemplo, si en este sitio era un sitio sagrado de ellos, ¿ya? Entonces en ese sitio un adoratorio Puruá o un adoratorio Quito o de X lugar, se ha comprobado que en ese mismo sitio
se construyeron luego iglesias católicas. Pero también se ha comprobado que hubo antiguos cantares indígenas, digamos cantares sacros. Hubo doctrineros, hubo frailes que esa misma música conservaron la melodía y cambiaron el texto. Entonces tenemos, por ejemplo, el famoso Yupaychishka, ya que era un canto de exaltación a la gran divinidad. O lo cambiaron, el Salve, Salve Gran Señora, por ejemplo, dicen que era un tema muy antiguo, esos datos lo da segundo Luis Moreno, pero dedicado pues a sus deidades, seguramente al Rey Sol. Y es entonces ahí adaptado. Ponen letra que le ponen Salve, Salve, claro, Salve, Salve Gran Señora. ¿Ya? Entonces aprovechan. Ese es, creo, uno de los grandes aportes o la gran habilidad de los franciscanos. Por eso es que recuerdo yo que hay referencias del siglo XVI, que era tal la cantidad de indígenas que en vez de venir a la misa de los domingos a la catedral, que era el templo oficial, que ahí estaba el obispo Pedro de la Peña y todos ellos, pues no, la gente prefería, los indígenas que venían de las comunidades, de los alrededores, preferían irse a la iglesia de San Francisco, donde estaba Fray Jodó Corrique con sus estudiantes del Colegio de San Andrés. Había un mejor ambiente. Claro, entonces, una mejor música, pues, ¿no? Y ellos cantaban, claro, y el obispo de la Peña mandaba incluso a los caminos para que les cierren y para que les desvíen a la gente que vengan a la catedral. Entonces eso ya no le gustó al obispo y ya para 1581 cierra el Colegio de San Andrés. Pero hay varios problemas. Uno, musical, que no le... O sea, hay las pugna de poder. Y había una disputa entonces entre las diversas órdenes religiosas desde luego, respecto de quién ofrece mejor música más apropiada para captar fieles. Así es. Lo mismo eran las monjas. Ellas, para atraer a sus templos, conseguían buenos maestros de música para que a las que estaban en sus congregaciones pues aprendan a cantar, a tocar instrumentos y todo. Y además otro hecho. Si tenías tú más gente en la misa, te recibías más limosnas también, pues. O sea, hay un sinnúmero de hechos que se puede analizar. Pero lo que podríamos decir, sí, es que a partir de 1534, con la conquista, y a partir del siguiente año, coincide un 6 de diciembre de 1535, llega a Quito Fray Jodó Corrique y él cambia, pero él toma el modelo mexicano. Y había una experiencia previa. Claro, hay una experiencia, y hay la experiencia que es clave para entender la música nuestra, de nuestra historia, es la creación de esta escuela de artes y oficios de San Andrés, que se funda, como he mencionado, en diciembre de 1551. Entonces, en este templo, ahora, ¿a quién les traigo a estudiar? Sí, otro hecho, en la zona había muchos idiomas, lenguas que se hablaban. Digamos, por ejemplo, en mi tierra había el puruay, el panzaleo, el quitus. Pero entonces se dan cuenta que 40 años antes, ya para al menos la élite de poder, hablaba desde el quichua. El idioma unificador. Claro. Esa era la lengua franca, y al menos de los caciques. Y como reitero, hubo una experiencia en México de los franciscanos. Entonces eso lo hacen una réplica. Y dicen, no, aquí lo que tenemos que traer para que estudien en el Colegio de San Andrés es a los hijos de los caciques. Pero ahí hay varias razones. ¿Quién construía el templo de San Francisco? ¿Quién hacía los cuadros, las imágenes, las esculturas? ¿Quiénes iban a cantar? ¿Quiénes iban a cultivar? Entonces, ahora lo veríamos con esta mirada pues de Colegio de Artes y Oficios. Ahí les enseñaron el español, a contar, a leer, a cantar. Les enseñaron a los que tenían sus habilidades pues a esculpir con Pedro Gocial. Y en la música, un dato muy curioso, aquí quizá una cosa que debo contarles, ¿no? Generalmente cuando he estado dedicado a tal o cual personaje, a estudiarle, a analizarle, siempre he sido muy precavido, porque a veces somos muy generosos en dar nomás rimboantemente que el mejor, el esto y este otro, un pocotón de adjetivos bonachones muchas veces que queda en hojarasca y no queda nada del personaje. Entonces yo entré con ciertas dudas y cuestionando bastante a Fray Jodó Corrique, pero me llevé una muy grata sorpresa.
que este era un personaje fuera de serie, y al menos en lo musical, que era mi interés, él tuvo la fortuna de estudiar en su tiempo en la zona de Flandes, ¿no? En los Países Bajos actuales, en Gante, en todo ello, con los mejores músicos de la época, porque su padre trabajaba en la corte y entonces le acompañó pues al hijo del rey y todas esas cosas, y tuvo una de envidia su formación musical. Y qué coincidencia que viene acá a la ciudad de Quito este personaje que tenía una gran formación como músico, como astrónomo, obviamente, además de las ciencias religiosas y todo ello. Y eso es lo que favorece a la música, incluso hasta ahora se puede sentir su repercusión, su impacto. Fray Jodoco era parte de una congregación donde sus miembros pertenecían a la élite, con gran formación, como dices, y con una gran visión también de desarrollo, porque traer el trigo era importante, traer la cebada igual, y eso generó no solamente una dinámica alimentaria, sino incluso la propia cerveza. Así es. Claro, ahí se entiende. Que bien habrá funcionado en el ámbito musical, me imagino. Así es. Entonces eso digo, yo creo, por ejemplo, estuve la semana pasada en Loja. Se habla mucho de la musicalidad de esta provincia o de la ciudad de Loja. Pero yo les decía, a ver, en música no hay generación espontánea, debe haber una razón. Entonces ahí les mencioné a algunos estudiantes y les decía, ¿saben qué? Vino al actual Ecuador, a la presidencia de Quito, luego Real Audiencia de Quito, este fraile. Pero los franciscanos son la orden religiosa más musical que tenemos. Entonces ellos siempre han estado en esto, ¿no? Y ya les conté que Pedro de la Peña les cierra el colegio de San Andrés por todas estas pugnas, hasta de limosnas y de que la catedral vacía y San Francisco con mucha gente disfrutando de la música, lógico. Incluso en tiempos de la República, los franciscanos han tenido relevancia. Así es. Hay que recordar, por ejemplo, al padre Ascúnaga. María Agustín de Ascúnaga. Que era tan visitado por un montón de fieles y no fieles que querían escuchar buenas interpretaciones musicales. ¿Cómo crees que los pueblos indígenas, los pueblos negros y los hispanos aportaron a construir una identidad musical ecuatoriana? Quizá voy a enlazar aquí y complemento con esto de Fray Jodoco. Entonces, Fray Jodoco selecciona a los hijos de los caciques para que vengan al colegio de San Andrés. Y vienen, por ejemplo, de la provincia Puruay, un cacique siglo XVI de apellido Viñán. Y no es casualidad que incluso ahora, siglo XXI, en la zona de Punín hay músicos de apellido Viñán. O ya les digo, los lojanos, o la gente de Cotacachi, o la gente de la zona de Guano, ¿no? O de San Andrés, o de Quimian en Chimborazo, son muy musicales. Pero he comprobado, o al menos esa es mi hipótesis. Después de que se cierre el colegio de San Andrés, les lanzan a los agustinos que se hagan cargo de la escuela de música, pero obviamente ya no está Fray Jodoco, a él lo mandan luego a Popayán. ¿Ya? Entonces, vemos que esos caciques son los que proyectan hasta por los siglos de los siglos, porque ojo, estos caciques llegaban a ser maestros de capilla, pero tenían privilegios. Por ejemplo, portar armas, vestirse como españoles, tener el título de don. Yo he visto documentos antiguos de los músicos que eran indígenas, muchos de ellos. Y ahí firma don Francisco Pillajo, compositor que estudió, nuestro primer compositor, en el colegio de San Andrés, de la zona de Cotocollao, cacique de Cotocollao. Y ahí está en la primera hoja, don Francisco Pillajo. Ese don le daba un astuto, claro, un estatus. Un estatus. Ellos eran de los pocos que sabían leer y escribir, contar. Después vemos en los siglos que estos caciques, que eran muchos de ellos maestros de capilla, eran maestros de escuela, eran notarios, porque eran de los pocos que sabían leer y escribir. A veces hubo españoles que no sabían leer y escribir. ¿Crees entonces que los caciques músicos son en alguna medida herederos de la tradición de Fray Jodoco?
Claro, de Fray Jodocorri, que es eso es el gran eje. Uh-huh. Y lo importantísimo es que, como mencioné hace unos minutos, que no hay generación espontánea en música. Uh-huh. Los lojanos tienen esa gran tradición musical. Cotacachi tiene una gran tradición musical. Y también dice provincia musical o ciudad musical o todos esos adjetivos, que está muy bien. Uh-huh. En Chimborazo igual, en la zona de Quimia, en la zona de San Andrés, en la zona de Huánuco. ¿Qué pasó? Que cierran el colegio de San Andrés y el obispo mismo les dice, o ya las autoridades franciscanas, bueno, a ti te mando es a la doctrina. Eran pequeños pobladitos, ¿no? Que con una pequeña iglesia, y el fraile que iba allá tenía que adoctrinarles, enseñar la doctrina cristiana y también a cantar. Uh-huh. Como estaban en esta orden religiosa muy musical, por ejemplo, en San Andrés, hoy muy cerca de la ciudad de Riobamba, ahí hubo una de las escolanías, pero de las muy antiguas. Pero si tú descubres eso o sabes ese dato, ahí entiendes por qué ahora en esa zona de Huánuco y todo existen 3 bandas de pueblo. Uh-huh. Y de muy buena calidad. ¿Y cómo pudieron separar desde el enfoque de la iglesia lo celebratorio de lo litúrgico? Porque los indígenas, antes de que llegara Colón, hacían música para sus deidades, pero también para celebrar la fiesta de la cosecha, de la siembra. Sí. ¿Cómo la iglesia puede separar, distinguir 2 momentos distintos? Vemos que en general, hasta la revolución liberal, ¿no es cierto? Hablemos ya siglo XX, hablemos 1895 y hasta 1912, pues todo ese impacto que hubo en la República con el liberalismo, ahí es cuando se rompe esa hegemonía, uh-huh, esa ¿qué diríamos?, dimensión de la música sacra. Porque incluso la formación a nivel ya de los músicos, su verdadera formación, su verdadera tradición está dada, es a través de la iglesia, a través de la música sacra. Ahora, los músicos sacros, los músicos, maestros de capilla y sus músicos, lógico que después de terminar sus misas había, digamos, fiesta de San Pedro. Entonces después iban a tocar la procesión y después iban a tocar la fiesta. Entre ellos tus antepasados, Mario. Así es, claro. Estoy justamente, le anuncio, espero que me vaya bien, haciendo una tesis de Gonzalo Godoy, que es mi padre, que ha sido polifacético, pues no, él ha estado en los ámbitos de las grabaciones, estudios de grabación, radio, televisión, en orquestas, pero también fue maestro de capilla. Y en el mes de diciembre, me parece que fue, le pregunto a él, papi, ¿a usted que ha hecho todas estas cosas, qué es lo que más le ha impresionado o le gusta? Y ahí me dice, ser maestro de capilla. Entonces me quedé sorprendido, servir a Dios. Digo, interesante. Entonces ahí me doy cuenta. Pero después de ser maestro de capilla, acompañando a Julio Jaramillo. Así es. O otros. Ya. Pero ahí descubro un dato. Que mi padre nace en el año 31, pero hasta el Concilio Vaticano II, años 63-65, él vive toda esa etapa de cantos en latín. Uh-huh. Y él canta hasta ahora, Gloria in Celcis Deus et inter pax dominibus y todo, y se acuerda. ¿Ya? Pero ahí hay un cambio de paradigma, hay un cambio en la liturgia, en el canto religioso, ya es en lenguas vernáculas, uh-huh, ya por la constitución del Concilio Vaticano II. Uh-huh. Pero mi padre es de la provincia de Chimborazo, ojo, y vemos que después, en el 68, hay la reunión del CELAM en Colombia, en Medellín, y ahí hay la opción preferencial por los pobres, y ahí sale Monseñor Proaño, la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez en Brasil y tanta cosa. Entonces, pero mi papá, digamos, sin saber ni leer ni escribir, él participa en todo eso. Y ahí tenemos cómo influye la teología de la liberación, incluso en la música. Y resulta que Gonzalo Godoy le entrega al Papa que vino Juan Pablo II un LP con poesía de Monseñor Proaño, que tiene un contenido de esto que
que para Estados Unidos tenía peligro, era un peligro que atentaba a la seguridad nacional. Descubrí hace poco un documento, el documento Rockefeller, que en el año siguiente, en el 69, ahí ya da el alerta de la presencia de estas células, de estos grupos de la teología de la liberación, de la presencia de la radiodifusión y su impacto, por ejemplo, en el caso de Chimborazo, de escuelas radiofónicas, que propició que los indígenas que eran analfabetos pues tengan voz nuevamente. Pero también ahí está la música presente, y mi padre reconoce, por ejemplo, hay estos pajonales, tararara, y ahí hablan, ¿no? Que el patrón me trata de indio, de ladrón, pero mi padre reconoce y sabe, pues, dice, no, yo conocí, ese tema es un villancico, y él comienza a cantar, bueno, yo no sé, el quichua, incluso en quichua eso, ¿ya? Y vemos cómo hay estos cambios, cómo estos repertorios pueden cambiar, y cómo estos repertorios a la vez, si lo sienten también cantado por otros grupos que les dan voz. Significa que la iglesia, que había puesto parámetros para el quehacer musical, fue rebasada. Así es. Rebasada profundamente, así porque es. Dentro también se produjo un cambio importantísimo en los miembros de la iglesia. Estamos en la parte casi final, Mario, y quisiera preguntarte, ¿cómo influyeron? Regresamos un poco en el tiempo, pero ¿cómo influyeron las bandas militares en la creación del pasillo ecuatoriano, que hoy es parte de la identidad musical ecuatoriana? Bueno, la presencia de las bandas, incluso en la presidencia y Real Audiencia de Quito, es muy temprana, pero bastantes simples, era como llaman ahí, con chirimías, con sacabuches e incluso a veces con arpa, o sea, de una sonoridad opaca, ya llamémosle así. Al inicio de la República, ahí sí pasa por aquí, por Quito, el batallón Numancia, ese sí ya con nuevos instrumentos metálicos, ya con émbolos, y la sonoridad más o menos era otra. Entonces, en las guerras de la independencia, en los inicios de la República, vemos como la gente estaba ya asombrada con esos nuevos ensambles, con esas nuevas sonoridades. Y desde los primeros, en todo el país y países vecinos, pasa esto, que se emocionan con las bandas. ¿Y esas sonoridades provienen de Europa? Claro, provienen de Europa, porque para fines del siglo XVIII, ahí se inventan las llaves, el clarinete, el saxofón y todos otros instrumentos. Entonces tenemos que la sonoridad es mayor. Pero eso rápido impactó en todo Latinoamérica. Y ahí es un dato curioso. Termino otra vez con maestros de capilla. Muchos maestros de capilla les llamó la atención esas nuevas sonoridades y comenzaron a formarse ya nuevas bandas. Ojo, reitero, las bandas tenemos desde inicios de la colonia. Pero este nuevo formato, el que estamos más familiarizados, es desde la época de la República. Y muchos maestros de capilla, además de sus funciones con música sacra, también fueron directores de bandas. ¿Y el pasillo ecuatoriano nace como una música popular o una expresión de la élite urbana? Bueno, el pasillo es eminentemente urbano, claro que sí. Y es más bien, el pasillo tiene esa dualidad o esa mezcla de la élite, de los bailes de salón, porque tienes... Bueno, primero el pasillo, digamos que tiene su fuerte raíz en lo que somos nosotros. Ese es más del 50% de lo que es el pasillo, ¿no? Con el canto, el paisaje sonoro ecuatorial, la forma de ser ecuatorial, el músico con sus lamentos, con sus alegrías. Y lo otro es que también aporta, es una gran mezcla, ¿no? Entonces ese es el pasillo. Gracias, Mario. La música ecuatoriana no nació de un momento único, sino de siglos de encuentros, mezclas, transformaciones y permanencias. En el siguiente capítulo entraremos en una nueva etapa, las grabaciones internacionales, los lagarteros y el surgimiento de artistas que marcaron para siempre la memoria musical de los ecuatorianos. Preguntaré, ¿cómo pasó el Ecuador de los sonidos ancestrales a la voz de Julio Jaramillo y cómo surgieron las nuevas generaciones? Soy Rodolfo Muñoz, gracias por acompañarnos en este episodio. Si le gustó el programa, ponga un like, recomiéndanos y también aporte económicamente para que siga produciéndose este programa dedicado a la historia y a la cultura.